es como si fuera una caída libre, pero donde el vector de aceleración es el vector de aceleración de la gravedad, pero tengo que ponerlo en el sentido del movimiento. Tengo que ver qué componente está afectando ese movimiento porque estoy hablando de un plano inclinado. Es como una introducción para ver el tiro oblicuo donde tengo que descomponer en sus vectores componentes a la velocidad. Ahora les comparto. Díganme si se ve. ¿Se ve? ¿Ven bien? Sí, sí. Entonces, eh, tengo un plano inclinado con un ángulo de 23. Tengo mi vector gravedad que lo puedo descomponer. ¿Qué es lo nuevo por ahí de esto? Que yo me planteo los ejes de la caja o lo que sea. Y el otro perpendicular, ¿cierto? Entonces, al planteármelo así, yo ya puedo obtener de esta manera la aceleración en el sentido del desplazamiento, que es la que me va a importar para hacer estos cálculos de cinética. Entonces, yo lo primero que me pide es calcular esa aceleración. La aceleración, entonces, si yo traslado esto, lo traslado acá, Profe, ¿podés subir un cachito la hoja? sí, perdón, ahí estoy mirando la cámara. Bueno, si yo me planteo que esto es en un ángulo de 23, este va a ser el complementario de 23, este va a ser el de 90. Si yo, esto que no me salió muy de 90, acá esto es de 90 de nuevo, este va a ser el complementario de este, va a volver a ser 23. Entonces este ángulo va a ser de 23. Yo me traslado este vectorcito acá, el Gx sería el que va a estar en el sentido del desplazamiento, y lo voy a poder calcular a partir del seno. Entonces yo voy a decir que el seno de 23 es igual a esa Gx sobre G. O sea que G por seno de 23 va a ser esa Gx que va a ser la aceleración que me está pidiendo. Entonces Gx igual a G por seno de 23 y va a ser esta aceleración. Del ítem A que me pregunta, ¿cuál es la aceleración? Eso me va a dar 3,83. La siguiente pregunta es, ¿en qué tiempo recorre 5 metros? Me planteo la ecuación y igual a I0 más B0 por T. Esto digo que es 0, esto digo que parte del reposo, más, yo me planteé, fíjense que me planteé mi vector aceleración para este lado, mi desplazamiento y mi vector posición para este lado, entonces le pongo el más, 1/2 de esa aceleración por t al cuadrado. ¿Está? Entonces me queda simplemente esta parte, porque dije que esto es igual a 0, esto es igual a 0, me queda 5 metros igual a 1/2 de 3,83 por t al cuadrado de espejo, me da 1,62. Muy sencillo. Nada de otro mundo, nada para deducir demasiado. En este caso, ¿qué me pedía en el ejercicio 2? Y dejamos después el 3 de tarea, porque creo que son los ejercicios más simples de la IA. Profe, ¿podés subir un poquito? Así puedo Ahí terminar está. de ver el. No, el primer, al revés. Ah, perdón, ahí está. Ah, claro, sí, el primero, perdón. A ver, plano inclinado. Ahí está. Profe, vos cuando subís esto, El fin de semana me lo voy a organizar y lo subo, porque mi idea es terminar hoy. Esa es mi idea fantástica y espero que se cumpla. Y
Si termino hoy ya voy a tener todo como para subir como se los escribí con ustedes, como lo expliqué con ustedes. Excepto los problemas de desafío, que yo les llamo desafío porque son re largos, o medio, o demasiado extra complejos, que yo los di el año pasado, pero me hicieron perder mucho tiempo y no vale la pena, porque no entra algo así en un parcial. Eso se los voy a agregar con formato del año pasado, que usaba un fibrón más grueso por ahí. em, pero como me pidieron que use un fibrón más fino, arranqué con este y dije, bueno, los organizo. Aparte fui chequeando, me encontré cosas que por ahí algunos errores del real time de estar haciéndolo en el momento. Y así que no, les prefiero darles fotos o scans de lo que vimos con ustedes, de lo que vi con ustedes, excepto para esos problemas grosos que se los voy a agregar en el PDF. Voy a hacer un merge con esos ejercicios, que creo que era el 4, sí, bueno, ya los tengo identificados, pero ahora no quiero ponerme a perder tiempo fijándome, pero se los voy a agregar eso. Después los de tarea, que les doy de tarea, en general son muy sencillos. Eso no creo que se los agregue, excepto que los intenten hacer y no les salgan. Pero sí los desafío, entre comillas, eso se los voy a agregar. Bueno, entonces vamos al 2. Dice, desde la parte superior de un plano inclinado de 30 metros de longitud, dice, a la altura de 15 metros, se deja caer un cuerpo a la velocidad del bloque al final del plano y compararla con la velocidad que adquiere un cuerpo en caída libre desde 15 metros. Entonces, lo primero que me pide es que calcule en este plano inclinado, que tiene una altura de 15 metros y una longitud acá de la hipotenusa de 30, de la hipotenusa ya les voy diciendo porque voy a poder calcular el ángulo como seno, bueno, a partir del seno igual a 15, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa. A partir de eso, calcule el ángulo, que es lo primero que necesito para calcular la aceleración. La aceleración la calculo de la misma manera que antes. Descompongo. La aceleración es hacia abajo, ¿se acuerdan? En caída libre. La descompongo en este sentido, un G, imaginándome que mis ejes están así. Gx. Este eje. Entonces, este va a ser alfa de nuevo. Y va a ser igual que antes, 9,8 por seno de 30, como hicimos antes con el seno de 23. Bueno, esto me va a dar 4,9. Entonces, si me pregunta el tiempo para recorrer todos esos 30 metros, voy a plantear la ecuación de antes, que era I igual a I0 más B0 por T más un medio de A por T al cuadrado. Y voy a decir, bueno, 30 metros igual a un medio de esta A que calculé, que como el seno de 30 es un medio, me da exactamente la mitad de 9,8 por T al cuadrado. Despejo T, 2 por 30 sobre 4,9, raíz de todo eso, y me da 1,11. Profe, ¿de dónde salió ese 4,9? Está. Dice seno de 4,9 30 hice igual a exactamente lo 4,9. mismo que antes, de acá. 9,8 por el seno de 30 es mi Gx, sería la aceleración que yo estoy usando, porque dejo caer el cuerpo, pero en el plano inclinado. Entonces, en lugar de estar afectando directamente la aceleración de la gravedad, es una de las componentes de la aceleración de la gravedad que va en sentido del desplazamiento. ¿Está? Esta acá de I igual a I0 más B0 por T
más un medio de A o X, ya le puedo poner. Acá le puedo poner este es igual a Gx, esto es igual a Gx. Y acá, de esta ecuación, digo, bueno, 30 no está viniendo con una velocidad inicial, no parte de una velocidad inicial, con un empuje, por ejemplo, que le dé una V0. Entonces, planteo la fórmula. La única diferencia con caída libre es que voy a tener una aceleración menor, porque en lugar de ser un módulo, ¿se dan cuenta? Si yo descompongo mi G en las componentes X e Y en estos ejes, donde uno de los ejes es paralelo al plano de desplazamiento. Bueno, despejo mi tiempo. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Profe, profe, Sí, en el decime. Gx, ¿es el seno 20 o seno 30? Ay, estamos en el ejercicio 2. Sí, pero Estamos en el sí, ejercicio 2 y calculamos el alfa. 15 sobre 30 es el seno de alfa. Si hacen inversa seno, te da que el seno es igual a 30. Acá esto es inversa seno. Por lo que les expliqué acá, en este dibujito acá, que yo digo, si este es 23, este vuelve a ser 23. ¿Está? Porque estos dos suman 90. Entonces, 90 menos 23, eso daría este ángulo, y estos dos suman 90, 90 menos esto vuelve a ser 23. Entonces yo tengo que descomponer, sabiendo ya que por ahí es lo que más cuesta en un principio saber si me dan el ángulo del plano inclinado, que esto lo vamos a usar mucho ahora en dinámica. Saber que si este ángulo es de 23, este también es de 23. Pero una vez que ya lo tenemos claro, salvo que nos cambien los tantos de los ángulos, pero eso lo van a tener que manejar bien la trigonometría, digamos. Tanto para este tema como para equilibrio. Hay el tema del otro parcial. Entonces, calculo la velocidad. La velocidad a la que llega en ese tiempo que transcurrió. O sea, la velocidad cuando termina esa plataforma de 30 metros, la calculo como B igual a B0 más Gx por T. Esta es la otra formulita, digamos. Profe, no se ve nada. Entonces, uy, se tilda, a ver. Ahí está. ¿Ahora? Ahí está. Sí, a veces es simplemente darle tiempo. Bueno, ¿está? Ah, pequeño error acá. Ah, no, no, no es un error, porque esta es de esta. Este otro, perdonen, este otro es porque me pide comparar con caída libre. Acá mi B0 es 0, entonces yo digo, bueno, este es 4,9 por 1,1, 5,42. La velocidad, si fuera una caída libre, si estuviera cayendo así, esto,
para abajo, en vez de estar cayendo en un plano inclinado, sin rozamiento, porque ya vamos a ver en dinámica que puede aparecer una fuerza de rozamiento entre las superficies. Em, mi velocidad, si fuera caída libre, si fuera caída libre, mi aceleración sería la de la gravedad, no una fuente de la aceleración de la gravedad. Entonces, por el tiempo, tendría una velocidad, en ese tiempo, lograría una velocidad de 10,84 metros sobre segundo. En este caso, que el plano inclinado es de 30,1 en este caso me da que la velocidad que alcanza, si fuera caída libre, es del doble que la que alcanza con un plano inclinado de 30 grados de inclinación. ¿Estamos? ¿Están cansados ya? Arrancamos cansados, me parece ahí. Un poco, profe. Sí, bueno, yo también, porque tengo mi primer comisión a las 7:30, así que de 7:30 a 9, y encima vengo atrasados por el feriado con ellos, así que bastante cansada. Y bueno, vamos a ponerle hondo a esta física. Que nos falta poco para esto. Yo creo que una vez que pasan el valle de la cinemática, después ya repuntar. Este es uno de mis movimientos más más que me gusta. Eh, me parece que son, no sé, los con los que estamos más familiarizados a lo mejor. Por el paintball, el tenis, el fútbol, es el movimiento y es el movimiento de proyectiles. Está frío mi café. Entonces, vamos a movimiento de proyectiles. Ejercicio 1. Traten de repasar un poco antes de las clases, así vamos más cómodos. A ver, dice, el señor del ejercicio 2 danza nuevamente la piedra. Era alguien que había danzado, se ve para arriba o para abajo. Lanza nuevamente la piedra a 20 metros sobre segundos, pero a vez lo hace con un ángulo de 45 grados. Repita los enunciados del ejercicio anterior teniendo en cuenta que la piedra cuenta ahora con una velocidad horizontal. Esto, esta ejercitación de este movimiento no hace ese ejercicio introductorio de repaso de teoría. Pero igualmente con este ejercicio vamos a ir repasando 2 con 2. A ver, el ejercicio que pedía. 2 con 2, 1. El primer ejercicio de caída libre sería. No, de tiro vertical. Profe, esto sería tiro oblicuo. Claro. Tiro oblicuo o movimiento de proyectiles son dos nombres de lo mismo. Y no sé quién me había preguntado ayer de movimiento circular, no me acuerdo. Sí, yo había preguntado algo. Sí, me faltó, viste que habíamos hablado de las aceleraciones, me había faltado la aceleración angular. Te quería Claro. avisar, que es la que se da cuando hay aceleración tangencial. Si no, no está tampoco. Claro. Ahora ya lo vamos a ver dentro de un rato. Bueno, entonces el 1 dice, un señor tira una piedra, tira una piedra, era una piedra, que en ese caso era hacia arriba, en este caso tiene una inclinación. Entonces pide qué tiempo tarda en llegar a la altura máxima, cuál es la altura máxima, y realizar los gráficos. Acá estaba, por eso. Movimiento de proyectiles. Me parecía raro que no pidiera todos los gráficos. Entonces, o tiro oblicuo, le pongo entre paréntesis. El 1. Entonces, tiempo de altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Y C, los gráficos. Posición, velocidad, aceleración.
Bueno, movimientos de proyectiles. Entonces, vamos a decir que en este gráfico, Perdón, profe, ¿qué hice la C? gráficos le puse, pero nada, fue más para acordarme yo que había que hacer. El 1 dice que hay que calcular el tiempo de la altura máxima. Entonces, en este caso, la diferencia con el tiro, que es decir, era una variante del tiro oblicuo donde el ángulo este es 0, en este caso, el ángulo con la horizontal es de 45. ¿Y cuál es la trayectoria que hace? Esta. Es un movimiento bidimensional. La posición tiene componentes en Y y en X. O sea, el vector posición en este punto va a ser este. Y va a tener componente en X y en Y. ¿Está? La velocidad va a ser tangencial a esta curva de la trayectoria. Así va a ir siguiendo la trayectoria como pasa en el movimiento circular también, que es tangencial al círculo. Va cambiando de dirección en el movimiento circular. Entonces, la velocidad inicial, este sería mi vector posición en este punto de altura máxima. Esta es mi I máxima. Acá le puse H, vamos a ponerle I para que tengamos la misma nomenclatura. I máxima. Ahí está. Entonces, a esta altura va a haber le va a corresponder una determinada X. A falta de considerar, si yo no considero el rozamiento del aire, esta curva es simétrica. Entonces, esto es igual a 2 por X de la I máxima. O sea, acá voy a poder calcular, por ejemplo, sabiendo el tiempo que tardó en llegar al H máxima, voy a poder calcular el X hasta la mitad de la trayectoria. Pero yo si no considero que hay un rozamiento del aire y considero que la pelota se tira sin que haya una fuerza que esté moviendo esta parábola para este lado, digo que la parábola es simétrica y así vamos a resolver los ejercicios. ¿Está? ¿Qué Profe, más? acá la X sería tiempo o metros. No, este es un movimiento bidimensional y lo que yo estoy graficando en este momento es Y y X. Nada más. Ahora les voy a buscar. Profe, tanto Y como X son distancias, ¿o no? Claro, una es la distancia en el eje Y, la que corresponde a la altura, y otra es la que avanza en el suelo. Es un movimiento como que avanza tanto como el MRU-A, pero que en este caso es el MRU, porque este movimiento se puede descomponer como la única aceleración que está afectando a este movimiento es la de la gravedad. Se descompone en un movimiento como si fuera un tiro vertical en el eje y un movimiento con MRU con una velocidad constante igual a la componente en X de la B0 en la parte horizontal. Entonces, muy gauchescamente, voy a poner el movimiento de proyectiles, para que lo razonen, sería como un TB de tiro vertical más MRU. Esto en el eje Y y esto en el eje X. Entonces,
las gráficas que hicimos para el eje X, para el eje Y, del tiro vertical, son las más para la parte de este movimiento que corresponde al eje Y. ¿Está? Ay, MR está bien, lo escribí bien. Y ahora se las voy a mostrar si no las tengo que hacer de nuevo. Hoy no las tengo acá. A ver. Sí, porque se las mostré. Está. Bueno, no, pensé que ya en los gráficos del año, sí, en el gráfico del año pasado le puse gráficos en IDEM TV, que los tengo igual acá a mano. A ver. Los que hicimos ayer en el eje Y. Y para el eje X son IDEM MRU, o sea, velocidad constante en el tiempo, X versus D, una recta, donde la pendiente de la recta es la B0X. ¿Está? Entonces, vamos a decir, en eje X, esto es teoría, en realidad. Tendría que estar dedicándole tanto, pero la B X es igual a la B0X. ¿Está? Y es constante. Y la X versus T, donde la pendiente es la B0. ¿Se acuerdan? Que hacíamos delta X sobre delta T. Y en el eje Y es símil TV, que los hicimos ayer. O sea, el único gráfico nuevo es el de la que indica la posición. El vector posición, que en este caso tiene dos componentes, porque en los otros casos, si estaba, por ejemplo, en el MRU, tenía componente en el eje X, y en el en el tiro vertical tenía componente en el eje Y, y en la caída libre también. Entonces, esto es, pongo como TV, tiro vertical, va a llegar a una altura máxima en un tiempo y va a volver a descender. Con la velocidad, ¿se acuerdan? Que disminuía por la gravedad cuando está subiendo la agua, desacelerando, luego vuelve a aumentar, pero con signo negativo, porque yo establezco mis ejes en un sentido, ¿cierto? No lo voy cambiando. Si yo digo, bueno, voy a partir este análisis de tiro vertical, como lo hemos hecho, donde parto el análisis y digo, bueno, hasta acá hago el análisis con mi vector posición para arriba. Y para mi caída libre lo doy vuelta para usar las ecuaciones con el más y no con el menos, entonces estaría diciendo que es esto. Pero los gráficos reales, donde el vector posición están en un solo sentido, se mantienen en todo el movimiento de proyectiles, es este. O sea, el que van a encontrar en el libro es este gráfico. Y después la aceleración versus tiempo. Acá obviamente no puse la aceleración porque es 0. Aceleración 0, como en el MRU. Y acá la aceleración en el eje Y va a ser la de la gravedad. Va a ser menos 9,8. ¿Está? Y esas son mis gráficas. ¿Alguna duda hasta ahora? Esto yo lo hago con puntitos como para indicar cómo es la trayectoria, pero es así. Profe, Está. ¿podés ampliar la
la pestaña esa que está como, se ve como chiquita. Uy, se achicó. A ver. A ver. Ahí está. ¿Así? Sí, sí, ahí se ve mejor. Bueno. Listo. Pasamos a la parte teórica del... Ahora creo que faltaba calcular algo. Me pedía calcular en el ítem A el tiempo de la altura máxima y la altura máxima. Entonces, el tiempo de la altura máxima, en mi ítem A, voy a usar la ecuación donde digo que la V, perdón, acá, la velocidad a mi altura máxima, esta velocidad es 0. ¿Está? Fíjense acá, en este gráfico que les dije que era como la tangente, iba haciendo la tangente. La tangente no tiene pendiente. Bueno, entonces, la pendiente de la recta tangente, ahí está. Bueno, en el ítem A, digo, bueno, 0 es igual a B0i menos G por esa T de la altura máxima. Por lo tanto, T de I máxima es igual a B0i sobre G. Igual a 1,44 segundos. B y máxima Profe, T y máxima significa como el tiempo el en el que tiempo en que llega a la está más alto de todos. Ok. tal cual. A esa altura, tal como pasa en tiro vertical, la velocidad llega a 0. ¿Por qué? Porque hay tanta desaceleración que se frena. Y ahí, a partir de que se frena, arranca la aceleración de la gravedad a actuar de nuevo. En este movimiento tenemos que pensar que están pasando las dos cosas simultáneamente. Está habiendo una fuerza, una aceleración hacia abajo y a la vez hay un movimiento que la desplaza por cómo tiré la pelota inclinada. Hay otro desplazamiento sin aceleración, porque la aceleración de la gravedad no tiene componente en X. Entonces, es una MRU en el X. Pero en este caso, voy a usar todo lo de tiro vertical nada más, porque me pregunta la I máxima y el tiempo de la I máxima. Entonces, primero calculé el tiempo. Ah, pequeño detalle. Profe, ¿qué fue Acá, o sea, cuáles son la los vez, datos de esa división? eso eso les iba a aclarar. B0i, ¿de dónde la saqué? Esto me estás preguntando, porque ya sabemos que es 9,8. B0, el problema dice que es 20 metros sobre segundos. y acá hay un ángulo de 45 grados de esta B0. La descompongo en B0i y B0x. Esta B0x se va a mantener constante. Esta B0i va a estar afectada por la desaceleración o la aceleración que va a causar, en este caso va a ser la desaceleración porque es mi inicial, va a estar afectada por la desaceleración que le genera la gravedad. ¿Está? Entonces, ¿cómo obtengo? Y bueno, si lo traslado acá, fíjense que se me arma el triángulo, como les enseñé. Entonces digo, el seno de 45 es igual a B0i sobre B0. Seno de 45 por B0 es igual a B0i. Entonces, vamos a tachar esto porque parecía que había salido por arte de magia.
Esto lo separo porque quedó muy amontonado con esa B0X. Entonces, de 45 por 20 es mi B0, sobre 9,8, esto es metros sobre segundo, 9,8 metros sobre segundo cuadrados es mi tiempo máximo. Y ahora sí, si hacen la cuenta, eso da 1,44 segundos. ¿Se entendió ahora? De la misma manera, yo puedo calcular la B0X. Si me preguntara, que no me lo pregunta, ¿a qué distancia llegó la pelota? Yo lo que puedo calcular es mi B0X igual a 20 por coseno de 45. Vamos a hacer como algo acá que no pide el problema, que ya lo van a ver. B0X igual a 20 metros sobre segundos por coseno de 45, que era el ángulo. Entonces, X sería igual a el X total. Vamos a poner el X para la I máxima, para no hacer tanto lío. El X para la I máxima sería el tiempo de la I máxima por B0X. Y la distancia que llega finalmente sería un X total igual a 2 por la I máxima, a 2 por la X del tiempo de la I máxima. ¿Se entiende? Entonces, lo que estoy diciendo es, el vector de velocidad inicial se puede descomponer en X. En X, como lo trato como MRU, digo que X va a ser igual a B0X por el tiempo de la altura máxima. Si yo quiero saber hasta dónde llegó la pelota, va a ser 2 por este X. ¿Está? El doble. Es lo que le puse acá. 2 por X de la I máxima. Entonces, esto no lo pide igual. No hay problema. En el ítem P, Profe, después podemos hacer otro que pida eso. Así queda más sí, claro. sí. Sí, esto fue como un adelanto. Ustedes tienen que trabajar este movimiento particionados en tiro vertical y MRU, que ya lo saben hacer. La única complicación es que le da el módulo del vector y les da el ángulo. Entonces, para trabajar cómodamente con esos dos movimientos por separado, lo que tienen que hacer es obtener el B0X y el B0Y. ¿Cómo? Por trigonometría. Entonces, vamos al B. I máxima. Profe, el B0X es igual que el B0Y, pero con coseno. Claro. ¿Por qué? Porque miren acá. Acá. Yo traslado, ¿no? El vectorcito de B0Y. Lo traslado, se me arma el triángulo. Al opuesto le correspondía el seno. Al adyacente, que es B0X, le correspondía el seno. ¿Se acuerdan que el coseno era con el cateto que estaba pegadito y el seno con el que está más lejos del ángulo? Entonces, a ver. La I máxima. Entonces hago la fórmula del tiro vertical. B0I por T de la máxima, puedo ponerle TM, menos, ojo acá con menos, porque yo ahora estoy diciendo que mi vector posición va hacia los positivos, o sea, este es mi vector posición. Y la gravedad va para el sentido opuesto. Menos, entonces, un medio de, menos un medio de G por T al cuadrado, T máximo. ¿Está? Si reemplazo con el tiempo que calculé de 1,44 el B0I, que es 14,14, 1,44
Esto me va a dar 10,25. ¿Qué hora es? Dije, uy, 10:30. Bueno, Profe, ¿puedes bajar la hoja un poquito? 2, 3 y 4. Profe, Sí. ¿de dónde sacaste el 14,14? De la B0 por el seno. Ah, ya me acuerdo. Sí. Gracias. Profe, a mí ese Acuérdense. cálculo me dio 13. Capaz o yo lo tengo mal a la calculadora, el A modo, ver, no, o pruebo no sé. pruebo de nuevo. A ver. 20 por. Era 20, ¿no? La aceleración inicial, Sí. sí. La Sí, velocidad profe. inicial, perdón. 20 por seno de 45. Me da 14,14. ¿A alguien le da distinto? A mí me da lo mismo. Sí, debe ser algo de la cálculo a lo mejor. Fíjate el ¿En modo. qué modo lo tienen ustedes? En modo D. Sí, Yo lo que quiere me, estar siempre ahí. lo que me pasó la otra vez, que no sé si era con usted que me redondeaba, se había puesto en un modo fix. Tienen que Bien, ahí apretar. lo pasé al otro modo y ahí me da. Ah, está. Se me había puesto en D, pero en fix que era como que me iba redondeando las cosas y eso me hacía cambiar todo. A Me ver. da 17. Uy. Tan radianes. Ah, bueno, fíjense eso. Listo, entonces vamos con el 2. Vamos a tratar, yo a este movimiento voy a tratar de hacerle 2 o 3 ejercicios porque es bastante típico que se tome. Como es una combinación justo de movimientos, Profe, sí, eso te iba a decime. preguntar. O sea, nos van a tomar cuando llega arriba y después cuando vuelve a bajar. Se toma, o sea, depende de la pregunta del problema. Ahora vamos a ir viendo ejemplos y te va a quedar más claro cómo se resuelven problemas de este movimiento. Dale, gracias. Pero sí, es como que sí, en general se toma, depende del problema, pero se toman tanto desplazamiento en el eje X como en el eje Y. O sí, vamos a ver, vamos a ir viendo por partes. Y las Eh, gráficas, profe, sería por un lado la del eje X y por otro lado la del eje Y. sí, pero es raro que en un problema necesites hacer esas gráficas. Es más para una cuestión de entender cómo se trabaja este movimiento. Pero con saber la gráfica de la parábola con las componentes del vector posición, con esta, y saber que cuando te dan la B0 tenés que usar este ángulo, ya con eso es suficiente, porque después ya vos vas a saber que para calcular la I máxima vas a tener que usar las fórmulas del tiro vertical, y para calcular la X vas a tener que usar el MRU. No tenés que estar graficando ya tanto. Bueno, vamos al enunciado. Dice, un bateador golpea la pelota de béisbol de modo que ésta sale del bate con una velocidad inicial de 37 metros con segundo con un ángulo de 53,1. Entonces, el 2, B0 igual 37 metros sobre segundo. Con un ángulo, un alfa de 53,1. Calcule la posición de la pelota. Me está pidiendo posición, me está pidiendo tanto X como Y. Y la magnitud y dirección de la velocidad. O sea que me está pidiendo tanto la posición como la magnitud de la velocidad y el ángulo, de modo que se pueda yo informar la dirección, en el tiempo igual a 2 segundos. Entonces, ¿qué pasa a los 2 segundos? Esta es la incógnita. Entonces tengo que dar el vector posición, o sea, informar el vector posición que le puedo llamar R
igual a las componentes x, y. Y, ¿qué dice? Y la magnitud y dirección de la velocidad me pide también velocidad instantánea a esos 2 segundos, magnitud y ángulo para saber la dirección en la que está. ¿Cómo saco el ángulo? ¿Cómo sacaría el ángulo? Yo tengo... ¿Cómo se imaginan que puedo sacar el ángulo? Profe, ¿lo tapando la cámara? Se corrió, ahí. No lo tenemos al ángulo ya. ¿Cómo sacamos el No, ángulo? no era ahí que usaba las Claro, derivadas, ¿no? acá está el ángulo inicial, pero fíjense que va cambiando la inclinación. Entonces, ¿cómo podría hacer yo? No es con la derivada, profe. O nada que ver. No, con la tangente. La tangente del ángulo es igual a B y en un momento... ah, ya me estoy quedando sin voz. Estoy empezando, pero sé que mi límite son 2 horas. Bx está cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería esta sobre esta, pero no al inicio, en otra posición, a los 2 segundos. Entonces tengo que calcular esta velocidad instantánea, esta Bx, pero esta Bx está bueno porque es constante, así que es igual a mi. Esta es igual a mi B0x. Esta ya la puedo calcular porque mi B0x va a ser constante. Tengo el ángulo, tengo la velocidad. ¿Se acuerdan que era con el coseno? Entonces mi B0x va a ser igual a B0 por el coseno de 53,1. Ya ahí tengo un dato resuelto. Me falta calcular mi velocidad instantánea, que lo calculo con la fórmula de tiro. Entonces, esta era 37 metros sobre segundos por coseno de 53,1. El 0x, que creo que ya lo tengo por acá calculado, 22,22 metros sobre segundo. Bueno, ¿qué más tengo que resolver? Para, profe, un Y, segundo. sí, ¿Para qué es que hicimos esto de la tangente? porque Digamos yo acá. primero me planteo lo que me está pidiendo el problema, ¿no? Que quiero la posición, que me dice la posición, así que me está pidiendo la distancia en x y la distancia en y a los 2 segundos, el módulo de la velocidad a los 2 segundos y el ángulo. Entonces les expliqué cómo se calculaba el ángulo. A partir de las componentes de la velocidad, puedo ¿El calcular el ángulo ángulo. no te lo da? Da el inicial. Eso es lo que les decía. Claro. El ángulo va O sea, te cambiando pide el ángulo a los 2 segundos. a los 2 segundos. Entonces le dije, ya puedo resolver la parte de abajo, digamos, de mi tangente, porque esta se mantiene igual siempre. Espéreme. Esta se mantiene igual, la Bx, es igual a la B0x. La que voy a tener que calcular, tanto para sacar el módulo, porque si se acuerdan del módulo de un vector, era igual a la raíz de la suma de los cuadrados de las componentes, y se van dando cuenta por qué vimos vectores. O en este caso va a servir tanto sacar la B como la X para el módulo de la B, como para sacar el ángulo a esos 2 segundos. ¿Tá? Primer paso, calculé la B0x, lo más fácil, esa se va a mantener constante. Puedo calcular otra cosa sencilla, que es mi posición en X a los 2 segundos, que va a ser mi B0x por los 2 segundos, o sea, 22,22 metros sobre segundo por 2 segundos, que me da 44,4 metros. Esa es la X para los 2 segundos.
¿qué más, qué más tengo que calcular? Y mi BI, mi I, y a partir de eso voy a calcular el módulo de la B y mi ángulo. Entonces voy a calcular, para calcular mi BI igual a B0I menos G por T, tengo que saber mi B0I. Mi B0I, ¿se acuerdan cómo la calculábamos? Igual a B0 por, ¿qué cosa? Si B0X seno era de por la el coseno, Seno. por el seno. Profe, fíjate que creo que se te bajó el volumen del audio. Sí, se me bajó el volumen o se me bajó la voz, no sé. A ver, capaz que... Ah, se me alejó. Sí, porque el microfonito este a veces se me aleja y ahí está mejor. Sí, sí. Bueno, entonces, lo feo de tenerlo muy cerca es por ahí ya se escucha la respiración, que el año pasado me dijeron que me aleje el micrófono que me escuchaban la respiración. Entonces, B0 por el seno de 53,1, esto es igual a 29,6 metros sobre segundo. Ahora sí, puedo calcular mi BI a los 2 segundos. Mi BI para los 2 segundos, después vamos a hacer la posición para los 2 segundos. Entonces yo se los voy aclarando para que tengan en cuenta de qué estamos hablando, porque por ahí uno se pierde en tanta cosa. Entonces, es igual a 29,6 metros sobre segundos menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos. 2 al cuadrado, segundo al cuadrado. Eso, si no me equivoco, da, si hice mal el cálculo, de 48 metros sobre segundo. A ver, voy a hacer de nuevo el cálculo. A mí me dio 10. Ah, bueno, ¿Por sí, qué sí. 2 al cuadrado, profe? Porque así es la fórmula. No, está, me equivoqué yo. No es al cuadrado. Esa es la de la posición. Sí, estoy acostumbrada a poner la de la posición. La usé que la uso más. Es esta, G por T, porque estamos en B. Y eso se dan cuenta porque si yo ponía al cuadrado, simplificaba y me quedaba en metros. Y ahí me doy cuenta que le pifié en la fórmula. ¿Está? Me tiene que quedar en metros sobre segundos. Y ahí sí me da. Ojo con esos errores, porque si me pasan a mí, le puede pasar a todo el mundo. Ojo en el parcial con eso, porque uno está acostumbrado a usar las dos fórmulas y a veces el t está al cuadrado y a veces no. En la de la velocidad no va al cuadrado. ¿Y por qué no va al cuadrado? Fíjense con las unidades, cómo les queda. Entonces por eso está bueno poner las unidades. Ahí está. Bueno, entonces ya tenemos la velocidad a los 2 segundos, tanto en X como en Y. Entonces, si queremos, podemos calcular ya el módulo de la B, la dirección, pero nos estaría faltando también calcular la posición en Y. Vamos a calcular la posición en Y, así ya tenemos en orden B0XX, BI, y a los 2 segundos es B0I por T, bueno, y 0,0 menos 1/2 de G, y ahora sí por T al cuadrado. Entonces es la que calculamos recién, no, la que calculamos antes, 29,6 metros sobre segundos por 2 segundos, menos 1/2 de 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 2 al cuadrado, segundo al cuadrado. Ahora sí. Y ahora sí, fíjense que necesitaba que sea metro, me queda el metro. ¿Y la posición cuánto les da? No la tengo calculada, a ver. 39,58 me dio a mí. ¿Cuánto? 39,58.
Entonces ya tienen el vector posición. Acá. El R. Se te trabó la cámara, profe. Bueno, démosle un ratito. Em, a ver, voy a abrir. Ah, por ahí porque tengo que abrir acá la pestaña. Ahí está. Ahora sí. Sí, a veces es porque se cierra la pestaña. Entonces, mi vector posición a los 2 segundos es igual a, que habíamos dicho, 44,4 y 39,58. ¿Qué me falta? Nada más calcular el módulo de la velocidad y el ángulo. Después, si necesitan de nuevo esa hoja, vuelvo a la hoja. Entonces, la velocidad, el módulo de la velocidad inclinada, ¿no es cierto?, a los 2 segundos, va a ser, podemos poner así, va a ser una notación más matemática, podemos hacer la raíz de mi B0x, que es la B0, que es la constante. Vamos a poner bx al cuadrado más bi al cuadrado igual a raíz de 22,22 al cuadrado más la que calculamos de BI, que era 9,98 al cuadrado, raíz de todo eso. Y eso tampoco lo tengo calculado. Me falta el ángulo. Después de que si alguien puede calcular eso, digo tangente de alfa igual a BI sobre BX es igual a 9,98 sobre 22,22. De acá saco alfa. Y alfa, tampoco la tengo, ahora lo calculo. 22,22 al cuadrado más 9,98 al cuadrado, raíz de todo eso me da 24,3. ¿Les doy a lo mismo? Sí. 9,98 dividido 22,22 shift tangente me da 24 el ángulo. Ya informé todo lo que me pedía. Por eso está bueno hacerse, extraer los datos y extraer las incógnitas, porque a veces lo que pasa en el parcial, ya que los estoy entrenando para el parcial, lo que pasa muchas veces en el parcial, que se olvidan de una parte del ejercicio y para probar tienen que tener, tienen que tener 2 ejercicios 100% bien. ¿Qué significa? Que si hicieron bien 2 ejercicios, pero uno de ellos está incompleto, porque a lo mejor se olvidaron de extraer las incógnitas del ejercicio, ya está, no prueban porque tienen 1,5, no 2. Bien. Profe, y si hicimos 4 por la mitad, ¿está bien? No, no es el criterio de la cátedra, no sería, mi criterio para evaluar a los de química analítica fue otro, lo diseñamos con la otra profesora. Pero el criterio de esta cátedra es que tienen que tener 2 ejercicios al 100. Si tienen 4 a la mitad, es desaprobado. Si tienen 3 a la mitad, es desaprobado también. Es así, sí. Y eso lo hablan con Cristian porque él es el encargado. Está, creo que subido en el EVA los criterios de evaluación y todo. Tiene sus ventajas igual. Tiene sus ventajas, porque si yo dijera necesito que no tengan 0 en ningún ejercicio y no le sale 1, yo los desaprobaría a lo mejor, si mi criterio fuera que tengan algo de cada uno. Entonces, bueno, aprovechen las ventajas de cada cosa, digamos. Profe, la R que era. El vector posición, lo llamé R. Muchas veces se le pone R porque muchas veces el vector posición es un radio, entonces suena
¿Y eso cuánto digo? El vector posición puse las componentes. No calculé, digamos, el módulo. Profe, Sí. te puedo preguntar algo, pero es de la hoja anterior. De la hoja anterior. Porque era donde estaba la velocidad de I. No entendí por qué hicimos BOI, viste que nos dio 29,6, Sí. y después hiciste BI y nos dio 9,98. Eso no entiendo. ¿Por qué dos veces? Porque mi BI es la de BI a los 2 segundos, les escribí acá. Y esta es mi B0 a tiempo cero. Ahí mantiene constante, la BI va a ir cambiando porque se va a ir desacelerando esa B0 inicial. ¿Por qué? Porque existe la aceleración de la gravedad, que en un primer momento va a ir disminuyendo esa B0 y después va a llegar a una B final igual a 0 en la altura máxima. Y después la aceleración de la gravedad va a hacer que esa velocidad vuelva a aumentar en el sentido opuesto a la B0 sería, hasta llegar a una velocidad final. ¿Está? Sí. Entonces, en ese instante, a los 2 segundos, esa BI va a ser igual a la B0 y menos G por T. Entonces, el T lo tengo, el dato del T lo tengo, el dato de la G lo tengo y de la B0I es el que había calculado que, bueno, el que estaba por calcular, que me faltaba calcular sería, esto lo calculé acá porque es como si me hubiera dado cuenta que necesitaba este dato. Vuelvo al cálculo de BI, uso esa respuesta de B0I y le resto 9,8 por 2. Y me da esa velocidad instantánea a los 2 segundos. Entendí. Gracias, profe. ¿Listo? No, de nada. ¿Qué? Profe, el resultado de la componente no iría al revés ahí. El 39 primero y el 44 atrás. En la otra hoja es. Sí. 44 me dio el X. Puse el X y el Y. Pero acá no está ni. Ah, claro. Claro, no dije nada. Está bien. Bueno. Bueno, vamos al 3. ¿Cómo están? ¿Necesitan un descanso? Vamos a seguir hasta que ustedes den también. Si queda movimiento circular para la clase que viene, quedará. Total, podemos hacer un pedazo de movimiento circular y un pedazo de dinámica. Profe, ¿no tenemos con Martín? Sí, pero yo ya hablé con él que me iba a extender un poco en su horario y quedamos en que yo le mando un mensaje hasta donde quiero llegar. Profe, hagamos un descansito de 10 minutos y seguimos ahora. Supongo que llegaremos, ¿no? Bueno, lleguemos al menos a terminar movimiento oblicuo, de tiro oblicuo. Hacemos 1 o 2 ejercicios más y listo. Si quieren, lo seguimos ahora de corrido y después hacen el descanso antes de Martín. Esa es otra opción. A ver, si no pueden más, cortamos acá y seguimos la clase que viene. ¿Quieren que hagamos eso? Yo le aviso a Martín que ya por hoy estamos. Total, el viernes arrancaríamos dinámica. Termino con esto de movimiento de tiro oblicuo y movimiento circular tendría que terminar el jueves. No sé, voten ustedes. Si no, no dan para más, tampoco vale la pena que sigamos. Dale, profe, hacemos lo último que dijiste. ¿Hacemos una más al menos? Dale. Bueno, Profe, ¿podemos hacer como el que habías dicho? ¿cómo? ¿Te acordás que vos antes dijiste para que nos quede hecho uno de que era hasta que sube y después que baje? Ah, está.
Bueno, les hago el 4, que es un ejercicio que por ahí se han tomado parecidos en parciales. De última, yo el 3 se lo mando resuelto, el 3 y el 5, que son más sencillitos. Y ya podemos arrancar después la clase que viene con circular y ya a lo mejor les hago una introducción de dinámica ya el mismo jueves. Dale. Bueno, hacemos el 4 entonces. Este he visto uno parecido al menos en un parcial. En el 4 dice, Carlos juega el siguiente juego en su club. Mientras sostiene una pelota de básquet en sus manos, corre en línea recta a 14 kilómetros por hora y en el instante T0 arroja la pelota hacia arriba con cierta rapidez desconocida e intenta atraparla nuevamente antes que toque el suelo. Entonces, ya Carlos viene corriendo con una B0 X igual a 14 kilómetros por hora. En el instante 0 tira la pelota para arriba, pero sigue corriendo. Una B0I desconocida. Entonces, como él venía corriendo y está corriendo y tira para arriba la pelota, no es que está quieto y te la tira para arriba y vuelve a caer en el mismo lado, sino que está la pelota impulsada por esa B0I y la B0X. Entonces, la pelota que sale de su mano hace esta trayectoria. ¿Está? Carlos sigue corriendo a la misma velocidad, constante. Ah, no, perdón, ese era una pregunta. Entiendo. Y la agarra. Ahí está. Agarra la pelota. En realidad la pregunta me dice, a ver, vamos a las preguntas. A ver. ¿Cómo debe modificar su velocidad para tener éxito? A ver. Arroja la pelota en cierta rapidez e intenta atraparla nuevamente antes que toque el suelo. Antes de que toque el suelo, si yo tengo esta trayectoria, si él se mantiene con velocidad constante, va a llegar a agarrarla antes de que toque el suelo. Entonces, ¿tiene que modificar la velocidad? No. Porque considerando que no hay rozamiento del aire, que no me modifica mi parábola, yo había dicho que era simétrica. Y entonces, mientras él se mantenga con una velocidad constante, va a poder atraparla antes de que toque el suelo. ¿Está? Entonces, esa es la primera pregunta. Dice, si logra atraparla 12 metros después de arrojarla, o sea, mi X total es igual a 12 metros, dice, ¿cuál fue la altura máxima alcanzada por la pelota? ¿Cuál es mi máximo? Tengo dos cosas que no sé. Entonces, a ver, corre en línea. No tengo mi B0I y no tengo mi máxima. Pero ¿qué dato me sirve acá? Que me sirve mucho en tiro vertical también. Que esta B, a este punto, la pendiente de la recta tangente es 0. ¿Está? Profe, la BX sería la velocidad que va el que tira la pelota. La B0X es la componente de la velocidad de la pelota que se la da el corredor. O sea, la pelota va a la misma velocidad que va el corredor. En el sentido X, sí. Y es constante eso. Esa es constante. Tal cual. Esa es la dificultad del problema. Es un poco de teoría. Saber un poco de teoría, digamos. Entonces, después, tengo que calcular seguramente para saber mi máxima. A ver, ¿qué tengo que calcular? Puedo calcular mi tiempo. Yo con esa X total puedo calcular el tiempo hasta la altura máxima. Ahí ya voy a tener el dato que me va a permitir calcular mi B0I utilizando... Tengo, digamos, este dato. Yo a partir de este dato, ¿qué tienen en común los dos movimientos? El tiempo. El tiempo lo comparte.
estos dos movimientos con los que yo analizo el mismo. Entonces, yo me planteo x igual a v0x por t. Entonces, utilizando el dato de los 12 metros, yo despejo el tiempo total. Entonces, el tiempo total es igual a mi x total sobre mi v0x, que es la que le di el corredor. Entonces, esto está en metro y esto en kilómetro para hinchar los cocos. Entonces, esto, hablando feo, es 14 kilómetros por hora. Vamos a pasarlo acá rápidamente. Por 10 a la 3 metros sobre 1 kilómetro por 1 hora, 3.600 segundos. Entonces ahí me queda metro sobre segundo. Profe, no entiendo la segunda fórmula que hiciste. ¿Qué segunda fórmula? Esta, de acá. Este es x total y despejé. Ah, bien. Bueno, si me hacen esa cuentita, a ver, yo igual tengo acá el tiempo total. El tiempo total este me da 3,08 segundos. Ese es el tiempo total hasta acá, pero mi tiempo de I hasta que llega a la I máxima, tiempo de I máxima es la mitad de ese tiempo que hace toda la parábola. Entonces es un medio del tiempo total. Entonces va a ser 1,5 y algo. Voy a ponerle 1,5 aproximadamente segundos. Entonces ya tengo ahora el dato del tiempo que tarda en llegar a la I máxima. Ya sé que la V0 a esa altura es 0. Y puedo calcular mi V0i. Entonces digo, VI igual a V0i menos G por T. Esto digo que 0 a la altura máxima es igual a V0i menos 9,8 metros sobre segundo cuadrados por 1,5 segundos. Despejo V0i. Paso esto allá. Y esa cuentita me va a dar 9,8 por 1,5, 14,7. Esto se va con esto, metros sobre segundos. Ahora ya tengo entonces mi V0i. Ya está. Es que nada más me preguntaba la I máxima. Este problema en este punto. Altura máxima. Sí. Entonces, digo, bueno, I máxima va a ser igual a mi I0, que es 0, más V0 por T de máximo, de la altura máxima, que dijimos que era. A veces le pongo max o Imax. Vamos a poner Imax, que era un medio del T total, menos un medio de la gravedad, que es 9,8. Voy a poner gravedad, ya que estoy poniendo todos nomenclatura. Nombres. Gravedad por el T de la Imax al cuadrado. Vamos a reemplazar ahora nada más. Este es mi V0i. Mi V0i la calculé recién, es 14,7 metros sobre segundo. Mi T de I máxima era 1,5 menos un medio de 9,8 metros sobre segundo cuadrado por 1,5 al cuadrado segundo al cuadrado. ¿Está? Son lindos, a mí me gustan estos ejercicios. Los de movimiento de proyectiles. Y eso les va a dar, no lo tengo calculado, a ver, por 1,5 menos 0,5 por 9,8 por 1,5 al cuadrado. 11. ¿Les da 11? 11 metros. O sea, llega a 11 metros, llega a 12 metros de dato
y usé ambos movimientos para obtener los datos que necesitaba. Usé el movimiento del MRU en el eje X para obtener el tiempo, y ese tiempo después lo usé para obtener la I máximo. ¿Está? ¿Alguna duda? Son así, son lindos. ¿Puedes bajar un cachitito la hoja? A mí no sé, me gustan más que los de los otros que eran de cuándo tiré la pelotita después, todos esos. ¿Cuánto tiempo tiré después una pelotita que estaban separadas de? Bueno, eso me parece que son un poquito más difíciles de interpretar que esto. ¿Alguna duda? Profe, y en el parcial, ponele, si nos toman uno como este, si te pregunta la A, que dice cómo debe modificar, ¿cómo sería? No debe modificarla porque No necesita modificarla, porque no hay que explicar, o sí. no, sí, o sea, tiene que mantenerse constante porque si se acelera mucho se pasa de largo y la pelota toca el piso. Si hace más lento, la pelota, si se pone más lento, la pelota va a llegar al piso y él no va a llegar a la pelota. Entonces, no es necesario que la modifique o sería necesario que no la modifique, en realidad. Como mucho puede acelerarse y esperarla quieto. Pero esas, digamos, no son respuestas tan físicas, digamos. Pero lo puedes poner también, si te surge. Pero mientras vos expliques bien la teoría, ¿está? Profe, ahí en Sí. el tiempo total, ¿qué dice 14 kilómetros por hora por? ¿Esto? Sí. Acá hice la conversión, pero la pueden hacer aparte para que no se le haga este matete. Este es 10 a la 3 metros, 1 kilómetro, para cancelar kilómetro y que me queden metros en vez de kilómetros. Ah, Y acá puse 1 hora sobre 3600 segundos para cancelar la hora y que me queden los segundos. Bueno, yo los dejo, le voy a avisar a Martín que ya están, así que le digo que igual se quieren tomar un descanso de al menos 10 minutos y ya después vendrá él. Entonces, les dejo para que si quieren hacerse un print, igual está el resumen de movimiento circular también en mi resumen de PowerPoint, pero estas son las fórmulas que